Buenas tardes y bienvenidos a la tercera conferencia de este tercer viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real, con el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real, Diputación Provincial de Ciudad Real, Artemina Almadén y el Museo López Villaseñor. Esta tarde tenemos el lujo de contar por primera vez en estas conferencias, de estos ciclos, con una novedad que es Javier García Lozano Estudillo. Para quien no le conozca, es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha, es diplomado en Conservación y Restauración por la Escuela Superior de Madrid y posee un máster en Diagnóstico del Patrimonio Histórico por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. También se ha formado en Italia, en Florencia, como los grandes maestros. También es ha coordinado proyectos internacionales en Argelia, en Chile, en Portugal. Es profesor de Instituto Mexicano de Restauración y actualmente es director de la empresa Conservatio, desarrollando trabajos para el Ministerio de Cultura. Esta tarde vamos a hablar sobre la restauración de los retablos barrocos de Torre de Juan Abad. Una localidad que, bueno, a partir de ahora yo creo que podrá tener un poco más vamos a sonar un poquito más porque vamos a darle publicidad a esta localidad, vamos a darle también publicidad a valorar precisamente al arte de la restauración o a esta disciplina de la restauración, porque pienso que sin los restauradores no existiría la conservación ni tendríamos arte también conservado como el que tenemos actualmente. Nada más, le cedo la palabra a don Javier para que nos amenice un poco la tarde. Espero que les guste. Muchas gracias. Bueno, gracias Javi por tu presentación. Gracias a todos los asistentes por estar aquí esta tarde. Y la verdad que para mí es un lujo, es un placer poder estar aquí compartiendo las experiencias de trabajo que hemos tenido, sobre todo en la provincia de Ciudad Real. Quizá por mi parte de un enfoque más práctico, algo más metodológico. Y bueno, prometo no ser tampoco muy técnico para que quede todo claro. Y bueno, si tienen alguna duda, pues no sé si pueden levantar la mano al final. Al final. Pues al final resolveremos cualquier tipo de pregunta, ¿vale? ¿Se me escucha por el fondo? Gracias. Bueno, pues como decía Javi, vamos a hacer la conferencia un poco sobre los trabajos de restauración que se realizaron en Torre de Juan Abad el año pasado, en 2022. He dividido la conferencia en tres apartados. Primero me gustaría hablar un poco de la conservación y restauración a nivel general, un poco sobre la disciplina de conservación y sobre la figura del restaurador y conservador, porque creo que está un poco desvirtuada, un poco diferenciada, ¿no? Bueno, luego hablaré sobre un poco de Torre de Juan Abad y el patrimonio que tiene el pueblo, y por último hablaré de la restauración de los retablos propiamente dicho, ¿no? Desde los estudios previos que realizamos, el diagnóstico que se hizo de la obra y el tratamiento de intervención que llevamos a cabo. Hay una frase que dice que para conservar hay que valorar y para valorar hay que conocer. Bueno, para eso estamos aquí, ¿no? En realidad, yo creo que uno de los pasos más importantes en la restauración es la difusión. Al final es poner en valor el patrimonio que tenemos y para poder conocerlo hay que valorarlo y conservarlo, ¿no? Creo que es lo más necesario. En cuanto a la conservación y restauración, sí que me gustaría dejar claro que la disciplina en sí es una disciplina muy ligada al ámbito científico. Muchas veces se nos ha ligado al ámbito artístico, se nos ha comparado con pintores de cuadros y demás, pero sí que me gustaría aclarar que es una disciplina casi del todo científica, ¿no? En estas dos imágenes se ve cómo siempre realizamos una serie de estudios previos, analíticos y científicos que nos permiten luego elaborar pues, cualquier tipo de diagnóstico para llevar a cabo la intervención, ¿no? Para llevar a cabo esa intervención de restauración. Se ven pues, fotografías en laboratorio, cómo trabajamos con metodología científica, y no siempre contamos con este tipo de laboratorios, ¿no? Pero sería lo ideal. También otro tipo de estudios, como veremos más adelante, serán sobre
sobre radiografías, estudios ultravioleta y todo tipo de examen aplicado a las obras de arte, ¿no? Como siempre, muy vinculado a los métodos científicos. Destacar también que la disciplina de conservación y restauración conlleva el estudio de múltiples disciplinas, el estudio de múltiple conocimiento, ¿no? Por una parte en historia del arte, amplios conocimientos en química, sobre todo para valorar los productos que estamos utilizando. Son gran cantidad de disolventes que al final tenemos que saber su composición química y demás, y ver cómo actúan en el futuro. Amplios conocimientos en biología, para saber cómo distintas colonizaciones biológicas pueden afectar a la obra de arte en presente y en futuro. Amplios conocimientos de fotografía, en materiales también, para ver su envejecimiento. Estudios en color, estudios de dibujo, amplios conocimientos en iconografía. Siempre que vamos a intervenir sobre la obra debemos saber qué obra estamos tratando, tipo iconográfico, civil y tanto religioso. Y amplio conocimiento también en moldes y reproducciones, ¿no? En cuanto a los criterios de intervención que llevamos a cabo, destacar que nunca actuamos a lo loco, siempre actuamos basados en una serie de criterios, en una serie de recomendaciones y textos legislativos que son los que rigen un poco la intervención que llevamos a cabo, ¿no? Simplemente para destacar la Ley del Patrimonio Histórico Español, la del 85, que es básicamente la que nos marca un poco los criterios a seguir, los principios que debemos llevar a cabo, y en este caso la Ley de 2013 del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, si intervenimos en esta región, ¿no? Depende de cada ley de cada región, pues nos regiremos por una u otra. Aparte de las tendencias actuales, Carta de Cracovia y Comor Zimbabue 2003-2004. Sobre todo destacar que siempre nos apoyamos en este tipo de textos legislativos para llevar a cabo una intervención, ¿no? Esas directrices. También decir que previo a cualquier intervención realizamos una investigación interdisciplinar. ¿Qué significa esto? Contamos con el apoyo de todo tipo de equipos multidisciplinares, todas las disciplinas de todos los ámbitos que tienen que ver en el entorno de la obra, digamos incluso climatólogos, arquitectos, etnólogos, restauradores de cualquier tipo de especialidad y científicos, obviamente, para, a partir de estas conclusiones que obtenemos en estos equipos, llevar a cabo los criterios y metodología de trabajo a seguir. En la fotografía se puede ver cómo incluso podemos acudir a hospitales para realizar tomografías axiales computerizadas, el TAC, para ver las partes internas de la obra, las patologías que conlleva y demás. Además, como fotografías ultravioleta, con distintos tipos de cámara y distintos especialistas. Sobre todo eso, que contamos con diferentes tipos de profesionales en cada intervención, ¿no? Uno de los criterios que llevamos a cabo es el principio de mínima intervención. Siempre que realizamos una restauración nunca nos podemos inventar nada, ¿no? Siempre hay que respetar los valores documentales de la obra. Si no hay documentación justificativa no podemos inventarnos nada de la obra y evitar obviamente el falso histórico, ¿no? En la imagen, en la parte izquierda, se puede ver una cerámica, cómo sí que se reconstruye para obtener la legibilidad de lo que es la pieza estructuralmente y poder tener una pieza en sí, pero no se reconstruye lo que es el dibujo, porque si no hay documentación fidedigna, digamos, no hay documentación, no hay fuentes documentales, no podemos inventarnos lo que había, ¿no? En el ejemplo de la Conte, pues pasa igual, ¿no? En el momento que se hace la restauración, se pueden pegar las piezas que conocemos, pero en ningún momento nos podemos inventar las partes que faltan, ¿no? Si no hay documentación que lo avale. La reintegración en restauración siempre cuando sea necesaria. En este ejemplo lo vemos en un templo griego, ¿no? Cómo sí que se ha reintegrado partes del fuste de columna, de orden dórico, primero por una necesidad estructural, obviamente para mantener este elemento, ¿no? Se necesita reproducir esos fustes de columna y además porque sí que tenemos documentación, parte del fuste sí que se conserva, ¿no? Entonces en estos casos sí que estaría justificada esa reintegración. Toda la reintegración que realicemos debe estar reconocida, ¿no? Siempre solemos realizar reintegraciones que sean discernibles, ¿no? Que se pueda distinguir. En este caso, pongo el ejemplo de dos metodologías que realizamos en reintegración. En la parte izquierda, mediante rigatino, que es una técnica que mediante rayas paralelas logramos una abstracción cromática, mediante la cual el ojo pueda distinguir o discernir a cierta distancia la parte que se ha reintegrado y la que no.
y englobar un poco la lectura homogénea de lo que es la pintura, ¿no? En la parte derecha es otra técnica también de reintegración, reconocible, que se denomina puntillismo y se realiza, bueno, pues como su nombre indica, ¿no? Realizando puntos, logrando esa abstracción cromática para tener la lectura del objeto. Además, todos los materiales que utilizamos deben ser reversibles. Obviamente, evaluamos todo tipo de material que estamos utilizando, pero sobre todo garantizar esa reversibilidad. ¿Por qué? Porque si en algún momento ese material envejece de una forma no adecuada, debemos poder retirarlo, ¿no? Debemos saber que todo material que nosotros ponemos, siempre debemos actuar con la humildad de respeto al artista y de cualquier anexo cualquier pieza que se adicione puede ser reversible, ¿no? Y digna de eliminar. Además, toda la documentación que se realiza en una intervención debe reunirse en un informe final. En estos informes finales pues, abarcamos desde el equipo técnico que ha trabajado en la obra, la metodología de trabajo que se ha seguido, los criterios de intervención que se han llevado a cabo, incluso los productos empleados con su ficha técnica, para que sea un documento público que deje constancia pues, del trabajo que se ha realizado, para generaciones futuras, si tienen que documentar esa restauración, puedan tener acceso a ello, ¿no? Y por último, un seguimiento periódico de la obra después de la intervención, ¿no? Solemos asesorar a la propiedad de la obra, del monumento, de la obra de arte, mediante un plan de mantenimiento o un plan de conservación preventiva para garantizar esa conservación a futuro, ¿no? Por lo menos que consigan mantener esos espacios de humedad y temperatura constantes, bueno, según el plan de mantenimiento y de conservación preventiva que les podemos indicar nosotros, pues garantizar esa conservación a nivel futuro, ¿no? Bueno, hablar un poco de Torre de Juan Abad, sobre todo por, bueno, hacer referencia al patrimonio que tiene el pueblo. Quería agradecer además a María del Señor Fresneda, que encima está aquí, ha venido esta tarde, y a la alcaldesa de Torre de Juan Abad, y a Urbano Patón, el párroco de Nuestra Señora de los Olmos. Bueno, primero por la puesta en valor y la difusión que hacen del patrimonio del pueblo, porque creo que es una de las claves que al final se pueda conservar el patrimonio. Creo que es un elemento fundamental la difusión y la puesta en valor del patrimonio, ¿no? Y además, bueno, por el trato que recibimos el año pasado, que estuvimos haciendo la intervención y estuvimos muy a gusto, la verdad. Bueno, simplemente hacer referencia, ya aparece en algunos mapas antiguos del siglo XVIII, debajo del campo de Montiel, ya aparece Torre de Juan Abad, tanto en estos mapas de Tomás López como en el catastro del Marqués de la Ensenada. En el siglo XVIII aparece Torre de Juan Abad, ya aparece la parroquia de Nuestra Señora de los Olmos, rodeada por el pueblo, y al sur la ermita de Nuestra Señora de la Vega. Destacar también que el pueblo fue señorío de Francisco de Quevedo, se conserva la casa, además muy bien conservada, merece una visita. Estuvo viviendo Quevedo allí y escribió parte de su obra en el siglo XVII. Destacar también la ermita de la Virgen de la Vega, de origen templario, merece una visita, la verdad que es una maravilla esta ermita. Y sobre todo la iglesia de Nuestra Señora de los Olmos del siglo XV y XVI, bueno, de época renacentista, que es donde se encuentran los retablos, ¿no? Esta es una vista del interior. Sobre todo con el retablo de Francisco Cano del siglo XVI. Bueno, comentar que recientemente ha sido declarada la iglesia ha sido declarada bien de interés cultural, lo que le garantiza una mayor protección. La verdad que es un elemento necesario, ¿no? Ese tipo de declaraciones porque garantizan su protección a futuro, ¿no? Este es el retablo de Francisco Cano del siglo XVI, la verdad que es una maravilla, restaurado hace poco también, ahora 3 años, manierista, muy bien conservado, uno de los 3 retablos mejor conservados de toda la región. Destacar también el órgano, ¿no? Me parece que incluso han empezado ya los ciclos de órgano histórico, que están hasta noviembre, me parece.
y es una maravilla porque conserva prácticamente todas las piezas originales del siglo XVIII. No sé si los tubos bueno, aparte de la pieza se restauró y los tubos también fueron modificados, pero conserva casi todas las piezas originales del siglo XVIII. Y ya pues hablar directamente de la restauración que realizamos de los retablos barrocos. Son estos dos, están en los laterales de la iglesia, Nuestra Señora de los Olmos. Los dos son muy similares, ahora comentaremos un poco el estudio histórico, artístico. En el caso del retablo de San Jerónimo está dedicado a este santo. Destaca su iconografía, bueno, la típica iconografía de San Jerónimo, golpeándose con una piedra el pecho hasta sangrar. Se aprecia un poco ahí, ¿no? Retablo de madera tallada, dorada y policromada, las dimensiones de 4,75 de ancho por unos 5,5 de alto. El autor logramos determinar que podría ser Cristóbal García Hidalgo. Ahora hablaremos un poco del estudio histórico que se realizó en el siglo XVIII, ¿no? La realización fue en el 1759 al 62, también de un tardo barroco clasicista. El otro retablo, pues de similares características, la verdad que es una copia del otro, este dedicado a San Juan Bautista. Aparece también la iconografía de San Juan Bautista con la cruz en alto y el cordero a los pies. Este es el estado en que nos encontramos los dos retablos. También de madera tallada, dorada y policromada, y unas dimensiones de 5,5 muy similar al otro, ¿no? Y 4,76 de ancho. Bueno, definir un poco los retablos a nivel estilístico, pues un banco en la parte inferior, 3 calles, 2 cuerpos, la parte, bueno, una hornacina de arco de medio punto, rodeada de 2 estípites, 2 columnas corintias a los lados, en la parte superior un entablamento roto por un escudo de decoración vegetal y en la parte superior una cúpula semiesférica de 3 gajos, donde aparece la imagen central del santo, ¿no?, dedicado. Mencionar un poco del artista, del ejecutor del retablo, ¿no? Para este estudio histórico nos ayudó la doctora Pilar Molina Chamizo, que realizó un estudio histórico del artista, ¿no?, para intentar identificarlo. Casi toda la información pertenece al Archivo Municipal de Torre de Juan Abad. En un libro de protocolos notariales sí que aparece donde se denomina maestro de arquitectura y tallista, en el momento que realiza la cajonería de la sacristía. Y en un libro de cuentas del siglo XVIII también, de 1700, aparece como le dan 34.000 reales y 12 maravedíes para la fábrica de los retablos colaterales al altar mayor. En el Archivo Histórico Provincial también se encontró en el catastro del Marqués de la Ensenada, justo en marzo del 52, decía vivir en la calle Oscura, que aún se conserva la calle en Torre de Juan Abad, tenía 27 años y ejercía como maestro tallista, casado con Catalina Bustos Araque, de 20 años. Este es el legajo que se encontró, donde se supone que ahí pone toda la información de Cristóbal García Hidalgo. Una vez realizado el estudio histórico, el estudio artístico, realizamos una serie de estudios previos a la intervención. Esto se realiza con 3 objetivos. Primero, la identificación de los factores de alteración, esto es todas las patologías que tiene el retablo, todas las alteraciones que están afectando a los retablos en este caso, pues definirlas, identificarlas y saber por qué están pasando, ¿no?, por qué están afectando de esa forma. Por otro lado, estos estudios previos valen para caracterizar los materiales, esto es, determinar qué materiales se utilizaban para la ejecución del retablo y además evaluar los materiales, productos de conservación y el tratamiento que nosotros vamos a realizar, ¿no? Uno de los estudios previos que se realizaron fue un barrido fotográfico con luz artificial. Obviamente fotografiamos y documentamos toda la situación
previa en el momento que vamos a intervenir. Mediante este barrido con luz artificial, un barrido fotográfico con luz normal, establecemos unos mapas de daños, unas cartografías de daños, donde indicamos todas las pérdidas, todas las alteraciones que posee la obra, en este caso los retablos. Todas las alteraciones las definiremos a continuación. Otro de los estudios que se realizó fue un estudio microscópico de materiales. Esto se realizó mediante un microscopio óptico digital adaptado a un equipo portátil, a un dispositivo portátil. Mediante este estudio previo lo que conseguimos, según la imagen de la izquierda, es determinar que, por ejemplo, en este caso había dos capas de dorado, una subyacente a la otra. Por lo que se puede determinar con este tipo de estudios es que hubo una segunda intervención o fue en algún momento intervenido, ¿no? También se llevó a cabo un estudio de correspondencia de las capas polícromas. ¿Esto qué significa? Pues lo que llevamos a cabo es una toma de muestra del retablo, mediante la cual, mediante una sección transversal, logramos identificar las capas sucesivas, los estratos que componen la elaboración de ese retablo. Para contar con este tipo de estudio colaboramos con una empresa italiana, Diagnóstico per il Restauro, que vinieron hasta la Torre de Juan Abad para la toma de muestra y la llevaron al laboratorio. Entonces a nosotros toda la información que nos ofrece podemos determinar, como pone ahí, de una forma cuantitativa y cualitativa la composición de esas capas. No sé si se entiende, supongo que en esta foto igual se ve mejor. Todas las capas que componen un retablo, hay que entender que un retablo está realizado en madera y le suceden una serie de capas, de aparejos, de colas, de adhesivos, hasta el dorado final e incluso el barnizado, que podemos ver mediante este tipo de estratigrafías. Es un corte transversal y mediante esta tabla que nos indica el laboratorio podemos ver el estudio de esas capas, ¿no? Tanto su composición como el estado de conservación, como lo que nos ofrece cada capa. Otro de los estudios previos que se realiza a una intervención son las pruebas de limpieza. También decir que nunca se interviene un retablo, nunca se interviene una metodología de limpieza sin saber. Siempre debemos apoyarnos en una serie de estudios previos de limpieza, para lo que realizamos una serie de tablas con distintas composiciones de disolventes, donde evaluamos y valoramos un poco cuál es el disolvente más específico para eliminar cualquier tipo de sustrato filmógeno, ¿no? de estrato filmógeno, digamos. Entonces, mediante estas tablas, donde se van pegando los hisopos, que son los algodones que utilizamos para realizar la limpieza, determinamos un poco cuál es el disolvente más adecuado para lograr esa limpieza. Aquí se pueden ver algunas de las catas de limpieza que se iban realizando, sobre todo encarnaciones, que es donde se ve más la diferencia de esa limpieza. Más adelante explicaremos en qué consiste la limpieza, sobre todo de este tipo de estrato filmógeno, de este tipo de barniz, y por qué oxido tanto, ¿no? Una vez realizados los estudios previos, llevamos a cabo un diagnóstico del estado de conservación del retablo. Es decir, pues una vez ya estudiado toda la composición de todos los materiales que se han utilizado en su ejecución y la evolución que han tenido esos materiales, llevamos a cabo un diagnóstico. Es decir, vemos todas las patologías que nos encontramos en el retablo. Una de ellas era la suciedad superficial. Bueno, aquí se ve bastante evidente en la foto, ¿no?, cómo esta capa de suciedad superficial, sobre todo en planos horizontales, ¿no?, bastante evidente porque nunca se había limpiado esa zona de arriba, sobre todo en los santos. Y la dificultad, la problemática que tiene este tipo de suciedad superficial es que es higroscópica, es decir, que capta agua, entonces puede ser perjudicial para la conservación del retablo, ¿no? De hecho, algunos pigmentos incluso pueden desarrollar hongos al proporcionar alimento. Otra de las alteraciones que encontramos fue esta degradación de barnices, que quizás es la alteración más significativa porque le daba un tono parduzco, ¿no?, un tono pardo a todo el retablo, y
y obviamente es digno de eliminar, ¿no? Más adelante veremos este tipo de barniz de qué se trata, ¿no? Otra de las alteraciones que encontramos fue la pérdida de estrato pictórico. Esto sucede cuando existe distinto movimiento. Obviamente todos los materiales tienen un movimiento, sobre todo la madera, tiene un índice de contracción-dilatación que mediante los cambios de humedad y temperatura al final se va moviendo, y todas las capas que hay por encima, sean aparejos, o sea pigmentos, o sea película dorada, pues al final se mueve y se puede perder, ¿no? Como vemos en la imagen, partes de policromía y partes de dorado que se han perdido. Aquí lo vemos también en la cara de San Jerónimo, cómo se pierden esas capas de policromía, esa capa de estrato incluso. Otra de las alteraciones que encontramos fue una serie de grietas y fendas, también debido a ese volumen, a esos movimientos de la madera, ¿no? Hay que destacar que las piezas escultóricas muchas están realizadas mediante embones, es decir, mediante trozos de madera que se encolan y forman las esculturas. Entonces, siempre que hay unos movimientos muy grandes de contracción-dilatación, pues se separan esos embones, como se puede ver aquí en la imagen. En el pecho de ambos santos se ve como otra pieza de madera que iba adosada al cuerpo. Por esos movimientos al final se mueve y aparecen esas grietas y esas fendas, ¿no? Además de las pérdidas de volumen, que bueno, son evidentes aquí en la falta de materia, ¿no? Esto es debido por una parte también a los movimientos y por otra parte a la debilidad de esos adhesivos que se pusieron en su momento, pues hace 300, 400 años. Al final se van debilitando y produce esa caída de la pieza, ¿no? Y por último, una de las alteraciones que encontramos fue el levantamiento, donde se observa aquí también, por esa diferencia de capas, esta separación entre capas pictóricas, ¿no? Aquí lo vemos en forma de escamas, de ampollas, crestas o desprendimientos. Ya una vez realizado un diagnóstico, ya podemos llevar a cabo el tratamiento de intervención. Es en realidad pues, la puesta en obra, ¿no? del tratamiento de restauración que realizamos. El primer tratamiento que se realizó fue una limpieza superficial mediante aspirado. Se realizó un aspirado de toda la superficie del retablo, sobre todo también en las partes horizontales, que es donde estaba depositada toda la suciedad, mediante una brocha de pelo suave y un aspirado controlado. Aquí se ve sobre todo cómo aparecen los colores debajo de tanta suciedad, tanto polvo, ¿no? Con esas primeras limpiezas. Posteriormente al aspirado llevamos a cabo una limpieza química. Aquí sobre todo ya utilizamos los disolventes que hemos seleccionado en esas pruebas de limpieza. Vemos todas estas zonas que estaban barnizadas y oxidadas, como incluso en algunas zonas estaban aplicados esos barnices con bastante poca gana. Se ven las dos imágenes, ¿no? Como gotean chorretones, ¿no? Por todos los lados. En las zonas que están más oxidadas son las que se marcan el marmoleado. Y este tipo de barniz, según nos determinó los análisis químicos, se trata de una goma laca. La goma laca, ¿qué es? Pues en realidad es una resina, una sustancia orgánica que la segrega un bichito del sudeste asiático, que es diluible con alcohol. Esta resina pues, se ha utilizado durante muchos años en la historia para refrescar pinturas, para barnizar retablos, barnizar pinturas y demás. El problema de esta resina orgánica es que con el tiempo oxida y oscurece. Es decir, con el tiempo llega a tener ese aspecto. Químicamente, ¿por qué pasa esto? Simplemente porque la estructura molecular del propio barniz se rompen esas cadenas poliméricas y oxida. Digamos que esto se puede ver también en algunos tipos de plásticos, en algunas siliconas que vemos en casa, a lo mejor que el frigorífico, electrodomésticos están un poco más amarillentos, amarillean por ese proceso, ¿no?
porque se rompe esa estructura molecular y se oxida este tipo de resinas y este tipo de plásticos. Este es el bichito. Algunas imágenes de la limpieza, de cómo nos encontramos las partes más amarillentas, ese barniz oxidado en prácticamente toda la superficie. Los resultados analíticos determinaron que había como de 3 a 4 capas de goma laca oxidada. Esto sucede también en muchos santos que vemos ennegrecidos, en muchas imágenes que vemos negras, que en realidad no son negras, sino que son el resultado de aplicaciones de barnices envejecidos, uno tras otro, que al final oscurecen la superficie, ¿no? Una mezcla de este barniz oxidado con la suciedad del tiempo, ¿no? Posteriormente llevamos a cabo un sentado de la policromía. ¿Esto qué es? Pues en realidad estas capas que hemos visto que se separaban, lo que intentamos hacer es el sentado de estas capas polícromas, ¿no? Esto se realiza mediante una metodología por inyección, que lo que realizamos es primero una aplicación de agua con alcohol para abrir el poro y para limpiar la suciedad que pueda haber, y por otro lado una inyección de un adhesivo de cola de conejo, que como su propio nombre indica viene del conejo. Es un colágeno, bueno, que procede de los huesecillos y de los cartílagos del propio conejo, que tiene un poder colágeno muy grande, y es lo que se utiliza mucho en restauración para adhesivos, para realización de estucos y demás. Sí que solemos utilizar cola de pescado, cola de esturión, depende del tipo de obra que nos vayamos a enfrentar, pues utilizamos un tipo de colágeno u otro. En este caso fue cola de conejo. También se realizaron reintegraciones volumétricas. ¿Por qué? Porque aquí sí que estaban justificadas. En este caso, por ejemplo, tenemos evidencia documental, sabemos que era simétrica la decoración del propio retablo, entonces sí que logramos reproducir mediante la copia de en este caso una de las hojas, podemos reproducir esa decoración vegetal, ¿no? Para realizar este trabajo contamos con Francisco José López Reyes, que es un tallista que trabaja en la Alhambra, y fuimos allí para que nos sacara las propias piezas y luego las pusiéramos en el retablo. También se reprodujeron algunas de las molduras que faltaban, en este caso en los estípites, que luego se entonaron con una anilina, con una nogalina, para dar el aspecto de la madera original, digamos, ¿no? Para conseguir el aspecto de la madera original. Por lo menos conseguir esa lectura homogénea y que no haya pérdida notable. Uno de los últimos procesos también es la reintegración cromática, mediante con la cual reintegramos cromáticamente lo que son las pérdidas, las lagunas. Nunca pintamos el original, solamente las pérdidas que se encuentran en la obra. Y por último se realizó un barnizado final de toda la superficie. Se hizo mediante una resina orgánica, se aplicaron 2 capas de barnizado en toda la superficie. Y aquí podemos ver algunos de los resultados finales de esa limpieza, barnizado, reintegración de las partes del retablo, en este caso la hornacina. Y algunas de las fotos comparativas después de la limpieza, la reintegración y el barnizado en este caso de las imágenes. Bueno, se puede ver sobre todo la diferencia eliminando esa capa de polvo, sobre todo, y ese barniz oxidado, esa goma laca que se fue eliminando progresivamente, ¿no? Fue el estado final de la imagen de San Juan Bautista.
El escudo final también, eliminando capas de suciedad. Y el estado final también de San Jerónimo, ¿no? Este fue el estado final del retablo de San Jerónimo. Y el estado final del retablo de San Juan Bautista. Así que nada más, por mi parte, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Muchas gracias, Javier, por esta charla tan didáctica que hemos tenido. Quiero animar a todo el público que vaya a Torre de Juan Abad, porque no es lo mismo verlo en estas diapositivas que verlo en directo. En directo gana mucho más y es más espectacular ver el trabajo de conservación que hacen los restauradores. Y además quiero ponerles en valor porque la verdad es que el trabajo que realizan es impresionante y tan muy minucioso. Y yo sé que hay bastantes horas detrás porque para restaurar piezas tan dignas como estas se necesitan horas y yo creo que años, porque muchas veces vemos en las procesiones de Semana Santa aquí en Ciudad Real, algo que tenemos muy a mano, vemos que mandan una pieza o una imagen a Sevilla y a lo mejor tardan un par de años en devolvernosla perfectamente restaurada, así que no es un trabajo que se realice de un día para otro, así que quiero poner eso en valor. No sé si hay alguna pregunta que quieran como hacerle aquí a Javier sobre el tema. Hola. Hola, Irene. En primer lugar, felicidades por tu trabajo y me gustaría preguntar cuál fue el reto más grande al que os tuvisteis que enfrentar. El reto más grande. Pues yo creo que los estudios previos siempre es el reto más grande, tanto en esta obra como en muchas, ¿no? Yo creo que fue pues, llevar a cabo todo ese tipo de estudios previos, el coordinar con otros colaboradores y determinar los criterios de intervención, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, un poco fue el inicio. A ti. ¿Alguna pregunta más? Por ahí hay otra. Has hablado de que un retablo es una provincia. ¿Cuáles son los otros retablos barrocos que decías que se dedican? Ay, pues no lo sé. Sé que es uno de los terceros mejor conservados, uno de los tres mejor conservados de toda la provincia. Pero la verdad que no lo sé. Pero lo buscamos, hombre. Lo buscamos. Nada. ¿Alguna pregunta más? Sí. Silencio, por favor. ¿Qué es un descubrimiento? No tengo la palabra porque se me ha olvidado de las dos, solo tengo una, para que se vea bien la diferencia entre lo que era el original y lo que era lo restaurado. Una de las dos técnicas, el puntillismo que has dicho. Digo, ¿qué descubrimiento? Yo no sabía absolutamente nada de eso. Entonces, muchas gracias, te quería decir, porque a partir de ahora, cuando veamos algo restaurado, sabremos si tiene esa técnica aplicada. Y la otra que creo que era, como he dicho que sí. Rigatino. Eso, que era así como esas líneas verticales, ¿no? Pues muchas gracias. A usted, ya ves. Gracias a vosotros. Es una de las cualidades de la restauración que se tiene que notar cómo estaba antes y cómo lo que se ha aportado nuevo. Entonces, al ojo humano, cuando te alejas, ves todo uniforme, pero tienes que acercar mucho para ver lo que estaba restaurado realmente. Y entonces, como ha dicho bien en la conferencia, si hay algún deterioro del material, saber cuál es exactamente lo que se añadió posteriormente. En el templo
se veía perfectamente en el fuste cómo el color era diferente, la parte de arriba, la de abajo, y la del medio era más clara. Entonces, en Mérida, pues se ve cuando vamos a cualquier templo romano o griego, se ve esa comparativa, ¿verdad? Esa diferencia de colores, y cuando vemos que los colores hay algo diferente, no es todo uniforme, porque la piedra tiene que ser uniforme. Cuando vemos que hay un cambio de color en la piedra, podemos suponer que haya habido una aplicación de una restauración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Yo quería decirlo. Sí. Quería hacer un llamamiento a todas las instituciones para que sigan conservando, poniendo en valor y protegiendo el patrimonio, porque al final es lo que nos queda, ¿no? Al final es nuestra identidad, y yo creo que es un deber de todos, ¿no? Poder conservarlo y poder valorarlo. Y por mi parte nada más. Agradecer a todos por venir. También quería agradecer especialmente a mis compañeras de Pueblo Nuevo, que estamos ahí trabajando en un mural cerámico ahora, y han venido hasta aquí esta tarde otro ratito. Bueno, para terminar los agradecimientos, quiero agradecer también la presencia de nuestro concejal de Cultura, Pedro Lozano, que ha tenido a bien acompañarnos esta tarde. Así que nada, pues si no hay más preguntas, vamos a terminar. La siguiente conferencia tendrá lugar el día 31 de octubre, no sé, es Halloween. No vendremos disfrazados, así no lo sé. 31 de octubre a cargo de doña Rubí Fernández, que nos hablará sobre el arte ibérico y se centrará en el Cerro de las Cabezas de Valdepeñas. Así que de Torre de Juan Abad, pues nos vamos a Valdepeñas. El día 31 nos vemos. Muchísimas gracias por venir.